Hola querido amigo, bienvenido al 15º día de esta audioguía. Hoy empezamos ya con la tercera y última semana de esta formación. A lo largo de estas 2 semanas hemos ido profundizando de manera progresiva en experimentar la oración de una manera renovada. De hecho, durante estos últimos 7 días hemos aprendido más acerca de, cómo escuchar a Dios de manera activa en nuestros tiempos de oración, cómo estar atentos en nuestro día a día a las cosas que Él quiere decirnos, cómo usar nuestro discernimiento en todas las situaciones para diferenciar entre nuestros pensamientos, las tinieblas y la voz de Dios, cómo sabernos escuchados por Dios y la manera en la que ello nos hace más consciente en la oración y aumenta nuestra fe, cómo levantarnos en fe en medio de cualquier situación, cómo proclamar las promesas de Dios sobre nuestra vida como parte de nuestros momentos diarios de oración y cómo orar con valentía, deshaciendo el miedo y destrozando los planes y las obras de las tinieblas contra nosotros. No está nada mal, ¿no? Hemos visto bastantes cosas. Durante la primera semana pusimos los fundamentos para renovar nuestro entendimiento sobre lo que es verdaderamente la oración. Y durante esta segunda semana nos hemos orientado más hacia orar de manera eficaz, para experimentar la respuesta de Dios en nuestras vidas y así dejarnos guiar por Él. Durante esta tercera y última semana que comenzamos, vamos a centrarnos en experimentar más a Dios y a dejarnos guiar por su Santo Espíritu. Él nos llama a ser una luz en este mundo y a traer su reino aquí en la tierra. Pero no podemos hacer ninguna de ellas si no estamos llenos de su Espíritu. De hecho, los discípulos de Jesús, tras ser testigos de su resurrección, no pudieron realmente hacer nada hasta que el Espíritu Santo vino con poder a sus vidas. Cuando vino, fueron llenos de poder y del fuego de la presencia de Dios, y es entonces cuando la iglesia primitiva nació. Es por eso que quiero empezar esta semana hablando sobre el poder de orar en el Espíritu. Es tan precioso cuando nos dejamos llevar por el Espíritu a la hora de orar y cuando Él nos inspira. Vamos a empezar orando. Vamos a por ello. Señor, te doy gracias por tu amor tan increíble y porque tenemos el privilegio tan enorme de que tu Santo Espíritu viva en nosotros, de ser templos de tu Santo Espíritu, de tu presencia. Gracias porque no solo nos das la salvación, lo cual es increíble, sino que además nos das la oportunidad de poder colaborar contigo y de poder ver también cómo tocas a muchas personas a través de nosotros. Te pido, Señor, por mi querido amigo, por mi querida amiga, para que pueda ser llena cada vez más de ti, Señor, de tu presencia, y que tu Santo Espíritu les guíe en cada paso que tengan que dar para la gloria de tu nombre, Señor. Te doy gracias por todo y te pido que nos guíes en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar a hablar sobre este tema, me gustaría recordarte que todo lo que comparto aquí a través de esta audioguía es lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida como cristiano y que está íntimamente ligado a mi experiencia. Lo hago con el deseo de que sea de bendición para tu vida y que tanto mis experiencias como lo que he ido aprendiendo en el camino pueda inspirarte y ayudarte a crecer en el Señor. Al hablar sobre el tema del Espíritu Santo, sé que seguramente muchos de los que estáis ahora leyendo o escuchando o viendo os sentiréis probablemente quizás un poco incómodos. Quizá habéis visto en ocasiones iglesias o personas haciendo cosas que os han chocado y os habéis llevado, digamos así que habéis llegado a ser más conservadores o prudentes con todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Yo, de hecho, crecí en una iglesia bautista, en la que permanecí por más de 25 años, y soy totalmente consciente de esta realidad, así como de las diferentes doctrinas que existen en el mundo cristiano en torno a la realidad del Espíritu Santo.
No deseo abrir aquí ningún tipo de discusión teológica en este tema, sino solamente compartir mi testimonio contigo y lo que ha ocurrido desde entonces en mi vida. Si sientes que prefieres pasar de este tema, no dudes en saltarlo y seguir avanzando con la audioguía. Pero creo, sin embargo, que lo que voy a compartir contigo ahora sobre mi experiencia y lo que he aprendido a lo largo de estos años sobre el Espíritu Santo puede ser algo que te permita ver este tema con una nueva perspectiva. Algo que quizás puede tocar tu corazón profundamente, así como tocó el mío. Esa es mi oración y mi deseo para ti, querido amigo, de lo más profundo de mi corazón. Como ya sabes, tuve un encuentro con Jesús a la edad de 15 años. Mi vida fue totalmente transformada a través de esa experiencia y mi corazón ardía por tener encuentros mayores con Dios. Devoraba durante horas la Biblia y siempre que podía me gustaba poner en la televisión una emisora cristiana en la que solía ver tiempos de alabanza y reportajes cristianos. Me encantaban, especialmente los tiempos de alabanza. Eran muy profundos y podía abrir mi corazón a Dios en ellos de una forma totalmente sincera. A veces, de hecho, escuchaba que las personas que dirigían la alabanza se ponían a decir frases como en otro idioma, de una manera muy sutil. En aquel momento no tenía ni idea de que estaba relacionado con el espíritu. Lo único que sabía es que su alabanza parecía muy pura, muy de corazón, y que cuando decían esas palabras sentía paz en mi corazón. Yo sentía paz, al punto incluso de desear de alguna manera pues también decir algo así. Me inspiró, digámoslo así. Poco a poco fui descubriendo más sobre lo que era orar en el Espíritu y lo que en el sector más carismático se considera como la llenura del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, también aprendí el punto de vista más conservador que tenían estos otros sectores de la iglesia, como mi iglesia bautista a la que asistía. De hecho, quiero decirte que doy gracias a Dios por haber podido tener la influencia de ambos sectores a lo largo de estos más de 20 años que llevo con Jesús. Y de hecho creo que me ha permitido crecer más en mi fe. Porque por un lado, he desarrollado este amor por la palabra que tienen los bautistas generalmente, gracias a los estudios bíblicos y a la importancia que se da a la Biblia en la iglesia. Y al mismo tiempo, he cultivado esa hambre de Dios y ese deseo de experimentar la presencia y el poder de Dios que suelen tener las iglesias carismáticas y las iglesias pentecostales. Y además, en ese proceso, he aprendido a amar y valorar tanto a unos como a otros. La verdad es que son todos hermanos preciosos en Cristo. Entonces, en cuanto al tema del Espíritu Santo, sin embargo, podía ver que la expresión de la fe de los carismáticos, bajo mi punto de vista, era más fresca y más viva que lo que podía ver en la iglesia bautista en la que yo me reunía. Por lo que empecé a orar a Dios para poder experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Como te comentaba antes, mi mayor deseo era conocer más y más a Dios y llenarme de Él, por lo que no quería correr el riesgo de estar perdiéndome algo. Entonces, durante meses busqué y oré por esa llenura, así como por poder orar en el Espíritu, lo que también se suele llamar hablar en lenguas, que de hecho pues el apóstol Pablo habla profundamente acerca de orar en lenguas en el capítulo 14 de su primera epístola a los Corintios. Pero de alguna forma me daba la sensación de que era algo imposible para mí. Es como si estuviese bloqueado, como si no fuese posible que eso fuese a suceder, el que yo empezase pues a hablar como en otro idioma, era algo como ilógico, digámoslo así. Un día, sin embargo, algo cambió. Recuerdo que había agarrado una gripe y hacía 3 días que tenía fiebre alta. Estaba hecho polvo. Me sentía débil, estaba cansado y no paraba de toser. Aprovechando que estaba solo en el salón de mi casa, puse la emisora cristiana en la televisión, la que te comenté antes, y estaban justo retransmitiendo un concierto de Michael W. Smith titulado Worship. Ese día la recepción de la señal de la televisión era malísima y la imagen se veía en blanco y negro con nieve, aunque gracias a Dios al menos el sonido era bueno.
En aquellos tiempos, como ya sabes, YouTube no existía todavía, así que teníamos que arreglarnos como podíamos. Recuerdo que en ese momento estaba acurrucado en el sofá y empecé a dar gracias a Dios de lo más profundo de mi corazón. No te puedo describir exactamente cómo, pero me sentía tan amado por Él. Ahí estaba hecho un asco, como decimos en España. Estaba tirado en el sofá, cansado, con dolores, estaba hecho polvo. Pero de alguna forma el hecho de poder estar ahí en el sofá y de poder estar en ese momento de alabanza, de verdad me sentía tan amado por Dios, estaba tan agradecido de poder tener pues ese momento de descanso de alguna forma en medio de toda esa situación en la que me encontraba, y además el poder disfrutar de esa preciosa alabanza que generalmente no siempre había, alabanzas tan bonitas, realmente tan preciosas, tan profundas. Entonces empecé a sentir un gozo profundo que brotaba de lo más profundo de mi corazón, y era tan grande. Lo que sentía era tan grande que necesitaba expresarlo de alguna forma y no encontraba palabras. No había forma que pudiese expresarlo con palabras. Con palabras en plan, en la oración, ¿sabes? En plan, expresando de forma pues lingüística, con frases. Entonces, en ese momento recuerdo que me vino a la mente el pasaje que dice que lo que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo que sentía era precisamente esa necesidad de expresar lo que había en mi corazón. Era como, no sé si sabes esa sensación de cuando hay algo que es como, ¿sabes? Y es como que aquí lo tienes en el corazón, es algo que pues que realmente lo tienes ahí dentro y tienes que expresarlo con un sé lo que dices, o Señor, háblame. Era algo así. Y como te digo, de alguna forma sentía que necesitaba expresar algo con mi boca. De hecho, necesitaba decirlo. Y ahí es como, en forma de susurro, empecé como a expresar más, Señor. Y empecé directamente, pues de lo más profundo de mi ser, a hablar esas palabras así, muy, muy suave, muy con el Señor. Realmente no estaba ni siquiera atento a las palabras que decía. Sencillamente estaba atento al hecho de que quería expresarle a Dios cuánto le amaba, y de alguna forma mis palabras humanas no eran suficientes. Y empecé a experimentar ese amor, empecé a experimentar su presencia, y ahí es cuando empecé a, de alguna forma, expresar esas palabras que no tenían mucho sentido, eran más como sonidos, pero de alguna forma, cada vez que susurraba esas palabras en ese ambiente de adoración, podía sentir algo muy, muy especial. Era como si esas palabras fuesen una expresión física de lo que estaba sintiendo en mi corazón. Una forma de expresar algo a Dios que, como te digo, no podía expresarlo con mis palabras normales. Y a través de esas palabras, te aseguro, Dios estaba obrando en mi vida. Anteriormente a esta experiencia, me había sentido bloqueado con relación a la idea de orar en el Espíritu, porque no sabía ni qué palabras iba a decir, ni estaba como bloqueado por ese motivo. Pero ese día descubrí que no tenía que preocuparme por las palabras. No eran más que una consecuencia, eran solamente un medio para expresar lo que ya había en mi corazón. A partir de esa experiencia tan profunda de adoración, noté un cambio importante en mí. Empecé a sentirme más conectado con Dios. Me sentía mucho más fuerte espiritualmente y era capaz de estar atento y de discernir mejor las cosas espirituales. Es decir, me sentía más lleno de Dios, literalmente. Y desde esa experiencia, durante todos estos años, poco a poco he ido creciendo más en esta experiencia, he ido pues madurando y practicando más el hecho de orar en el Espíritu. Lo que empezó como un susurro, pues ahora se ha ido convirtiendo más en algo que hago conscientemente y que en el fondo sigue el mismo principio de ser algo que nace en el corazón y que tiene que ser expresado con mi boca. Y de hecho es algo que es realmente precioso. Siempre que oro en el Espíritu puedo sentir cómo mi corazón se conecta más profundamente con el corazón de Dios. Y empiezo a tener más paz, más sabiduría, más revelación, más visiones. Estoy más cerca de Dios.
Por fuera, quizás pareciera que estoy repitiendo unas simples sílabas o unas palabras, pero realmente, en mi vida, lo que siento, lo que percibo, es que de alguna forma Dios está actuando en todo esto. El Espíritu Santo, como decía el pasaje, está intercediendo por mí. Entonces, para mí, también como dice otro pasaje de la Biblia, cuando oro de esta forma me siento cada vez más y más edificado. Querido amigo, si tú todavía no has experimentado lo que es orar en el Espíritu, quiero ayudarte a que hoy mismo puedas hacerlo si quieres. Por supuesto, esto solamente si así lo deseas. Y para ello, quiero animarte a que apartes un tiempo a solas con Dios en el que puedas poner en tu teléfono o en tu computadora las canciones de alabanza que más toquen tu corazón. Y de hecho, si lo pones como en mi caso, como un concierto que realmente sea profundo, de esos que tocan el corazón, que tienen una alabanza genuina, si puedes hacer eso, sería realmente genial. Ponlo. Y en ese momento en el que estás a solas, sin nadie más, con tu concierto, empieza de verdad a centrarte en Dios. Empieza a darle gracias por todo lo que Él te ha dado, lo que Él te está dando, lo que Él está haciendo. Empieza a pedirle más y más de su presencia, pero sobre todo dale gracias. Dale gracias a Él por lo que está haciendo y por lo que va a hacer. Dale toda la gloria. Levanta tus manos, sencillamente empieza a glorificar su nombre, empieza a abrirte a 100% delante de Él, empieza a expresarle con tu boca cuán importante es Él para ti. Ábrete a 100% a Él y deja que su presencia llene tu corazón, lo más profundo de tu corazón. Dale toda la gloria de lo más profundo de tu corazón y pídele que llene tu boca con sus palabras, con su vida, a través de su Espíritu Santo. Déjale que Él te llene y no temas a expresarlo con tu boca si así lo sientes. No tengas ningún tipo de reparo de empezar quizás a decir algún sonido o alguna cosa, porque cuanto más lo haces, más te estás abriendo a la influencia de Dios en tu vida. Al menos esa es mi experiencia. Y espero que pueda servirte a ti también. Yo ya te digo, tenía un trasfondo más conservador, pero realmente anhelaba tener esa experiencia y un día la tuve y desde entonces se ha convertido en una cosa casi esencial en mi vida. De hecho, quiero orar por ti ahora, porque sé que a veces no es sencillo y sé que algunos de vosotros quizás lleváis tiempo también habéis oído hablar acerca de orar en el Espíritu, lleváis tiempo queriendo hacerlo, pero no sabéis bien cómo, parece que no funciona con vosotros. Entonces me gustaría orar por ti ahora mismo. Señor, te pido por cada persona que está viendo este programa, Señor, te pido que cada una de ellas sea tocada y bendecida. Aquellas personas que no se sientan preparadas para esto, te pido que sean bendecidas, llenas de tu presencia, Señor, y que puedan seguir adelante con esta audioguía sin sentirse mal ni nada por el estilo, sino al contrario, que puedan ser bendecidos con el resto de puntos de esta audioguía, Señor. Y aquellos que realmente desean poder tener esta experiencia, quiero pedirte que ahora mismo tu Espíritu Santo toque sus corazones, sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Que puedan sentir que tú estás con ellos, Señor. Que puedan sentir tu amor tan increíble. Que puedan sentir que tú les amas, porque tú realmente les amas. Y que puedan sentir esa llenura. Que puedan sentir el que tú estás realmente en el centro de sus vidas, siendo el que dirige sus vidas, sus corazones, y que tú eres todo y en todo, Señor. Te pido que ellos puedan sentir tu llenura, tu presencia, y que puedan orar en lenguas, que puedan orar en el Espíritu, que puedan ser guiados por ti en la oración, que puedan experimentar esa presencia tuya tan fuerte, tan impresionante, que puedan sentir más ese discernimiento en el Espíritu, que puedan ser guiados por ti de una forma súper eficaz, Señor, que puedan abrirse a una nueva realidad, Señor, en la que tú estás mucho más presente, en la que tú ocupas todo, Señor, y en la que tú eres realmente el centro de sus vidas, Señor. Te doy gracias porque podemos tener esta relación contigo, porque podemos experimentar este corazón a corazón contigo, Señor, y también porque gracias a ti podemos ser un instrumento de bendición para tocar corazones de otras personas, Señor. Te doy gracias por todo y te pido, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, de tu presencia, hoy y siempre. Y te pido por mi querido amigo que está viendo este programa, que tu Santo Espíritu sople sobre él ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, no olvides tener este momento especial hoy,
a solas, con ese concierto de alabanza, de esos momentos de adoración profundo. Tenlo a solas, por favor, procúralo al menos. Si nunca has tenido esta experiencia, búscala hoy. Y si ya la has tenido, si ya has experimentado lo que es tener esa oración en el Espíritu, esa llenura del Espíritu Santo, quiero animarte a que puedas buscar realmente activarte más en ello. Porque a veces, y a mí me ha pasado también, a veces después de tener esta experiencia, pues en el día a día podemos olvidarlo. Y sin embargo, es algo que es tan crucial. De hecho, orar en lenguas es una de las cosas más importantes que podemos hacer, estoy convencido de ello, porque a través de ello podemos recibir revelación del Espíritu Santo y Él intercede por nosotros. De hecho, mañana hablaremos en profundidad acerca de la intercesión y veremos también cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros y cómo nos guía también a interceder por otras personas. Entonces, mi querido amigo, te quiero animar a que mañana pues puedas estar muy atento porque creo que va a ser un tema extremadamente interesante. De todas formas, te animo a que tengas este tiempo personal con Dios. Tanto si ya has tenido esta experiencia como si no, hoy aprovecha para poner ese concierto de alabanza, de adoración, el que más te guste, el que más toque tu corazón. Y ten un momento de llenarte de Dios más que nunca. Mi querido amigo, te veo mañana. Por favor, no olvides compartir tus testimonios conmigo. Me encanta escuchar y ver lo que Dios está haciendo en tu vida y me anima tanto. Así que por favor, no dudes compartir tus testimonios en formato vídeo, en formato escrito, como comentario en YouTube, de la forma en la que sea. Pero por favor, compártelo con nosotros. Y también además va a ser un motivo de bendición y de ánimo para el resto de personas que está haciendo esta audioguía. Así que bueno, te animo a que puedas hacerlo en cualquiera de los enlaces que vas a encontrar en estas páginas. Y pues nada, te veo mañana. No lo olvides, mi querido amigo. Eres un milagro y estoy súper contento de poder tener esta relación contigo, especialmente a través de la audioguía. Que Dios te guarde, que Él te bendiga, que Él te llene como nunca antes. Y te veo mañana. Adiós, cuídate mucho. Hasta luego. Adiós.